En este video vamos a ver cómo hallar las siguientes distribuciones que son para x menor a su esperanza, para x menos su esperanza en valor absoluto, tiene que ser menor o igual a su desvío estándar. Lo mismo para acá, pero tiene que ser menor o igual al doble y acá al triple. Nos da el primer ejercicio en donde tenemos que aplicar esto que nos pide en una distribución normal que tiene como esperanza 200 y tiene como varianza 100. La varianza es la esperanza al cuadrado, entonces tendríamos que hacer, para encontrar el desvío estándar, la raíz de 100, que es 10. Entonces, para encontrar la distribución, o sea, esta distribución de probabilidad, primero nos sería conveniente hacer un esquema de nuestra distribución normal. Nosotros vamos a tener a 200 como nuestro valor medio y en nuestros desvíos estándar el 10, ¿no? O sea, 200 menos 10 y 200 más 10. El valor sería 190 y 210. Nos pide encontrar la distribución que se encuentra, que realmente sería encontrar la distribución que se encuentra entre estas dos, ¿no? Nos pide lo siguiente: la probabilidad que tiene x, ¿no?, de ser superior a 90 e inferior a 210. Vamos a normalizar esto, ¿no? Vamos a estandarizar esta expresión. Vamos a estandarizar de esta forma. La estandarización era poner el valor que nosotros tenemos dado, restarlo con su esperanza y dividirlo por su desvío estándar. Esto lo aplicamos a ambos lados de la desigualdad y nos va a quedar estos dos resultados como z menor y mayor a menos 1 y 1. Tenemos que encontrar esta probabilidad en nuestra forma estándar, que va a ser lo mismo que esta otra. Vamos a hacer lo mismo con las otras secuencias que nos pide el ejercicio. Voy a hacer un diagrama más completo de qué es lo que realmente nos pide de forma gráfica. Si nuestra distribución normal sería así de forma estandarizada, entonces nosotros tendríamos los valores de cada desvío acá, que valdría 1 y menos 1. Al ser el valor absoluto, lo que hacemos es representar una distancia, entonces sería la esperanza, que es el valor medio que está acá, restándole sus desvíos estándar. Y después tendríamos que incrementar ese valor del desvío estándar, que en la forma estandarizada simplemente es menos 1 y 1. Y acá nos daría, como esto se posiciona en 0, estos tendrían el valor de menos 1 y 1. Este no, sino este. Y estos estarían posicionados en menos 2 y 2. Y lo mismo para el tercero. Donde sería 3 y menos 3. Entonces lo que nos pide primero es calcular el área, o en otra forma es calcular la probabilidad que está acá. Lo que está ahí sería z cuando es mayor a menos 1 y cuando es menor a 1. Y como es una distribución continua, el área bajo un punto siempre va a ser 0. Entonces es lo mismo que ponerle menor igual o mayor igual. Y esto nos va a dar un valor en el otro lado que va a ser el área. Después con los demás también va a ser simplemente calcular el área de los trozos, ¿no?, de las secciones que están un poco más ensanchadas.
Y esta vamos a ver que prácticamente va a dar el total de la distribución, que el área bajo la curva va a ser prácticamente 1. Para calcular entonces el área comprendido en la primera consigna, tendríamos que calcular primero la distribución que tiene desde z menor o igual a 1 y restarle la distribución que hay acá. Entonces esta distribución la podríamos escribir como la probabilidad que hay entre z menor o igual a 1, la acumulada, porque en la tabla vamos a tener las acumuladas, menos la probabilidad que hay en z, que es menor o igual a menos 1. Y de paso podríamos ver cómo esto se expresa para los demás valores. El corrimiento que tiene o sea, cuánto se ensancha en el eje X, ¿no? Que en este caso sería el eje Z, porque en las estándar el eje Z es el que está de forma horizontal. Entonces, para encontrar el área de las otras consignas, simplemente tenemos que multiplicar este número, que es hasta donde llega el X, o en este caso hasta donde llega el Z, por 2 y por 3. Y así tendríamos la probabilidad de cada distribución para este ejercicio. Basándonos en esta tabla, vamos a encontrar las cuentas que le corresponde a cada uno. Esos valores que puse recién están distribuidos de esta forma en la tabla, donde acá está el valor 1 para z que tiene esos decimales 0, 0, después el 2, positivo también para el que tiene los decimales 0, 0, que es la primera columna, y después el 3. Para los siguientes números que le corresponden a las distribuciones, también se encuentran en la tabla. El menos 1, o sea, la particularidad que tiene es que tiene los decimales invertidos, ¿no? Ahora cuando tiene el 0, 0 se encuentra en la última columna en vez de la primera, como lo hacía con los positivos. El que yo usé está ahí, es el 0,1587, que está acá, y después tenés que ir subiendo para encontrar los demás. El 2 tiene el 0,0228, que es el que está acá, y el último, el 3, que es negativo, tiene el 0,00135, que es el que está acá. Llegamos a los siguientes resultados, que son los últimos del ejercicio. La suma en porcentaje, ¿no? Y todos así. Acá tenemos, bueno, acá tanto la teoría como ahora lo estamos redondeando con un decimal, porque si no sería 1, entonces sería así la distribución de cada cosa con sus respectivos porcentajes. ¿Por qué esto es importante en la teoría? Porque, bueno, si nosotros vemos en la fotocopia de modelos de probabilidad, nos habla sobre la regla empírica, capaz que ahora sí sea mejor la luz, y que nos dice que para cualquier variable aleatoria normal se verifica esta regla, ¿no? De 68, 95 y 99,7, que son los resultados que tenemos acá, y que gráficamente significa cómo es que en la distribución normal las observaciones caen en un determinado intervalo, ¿no? Entonces dice que el 68% cae en el primer intervalo que calculamos, y lo mismo para los demás, ¿no? 95 para el segundo, 99,7 para el tercero. No creo que esto sea tomado en el parcial, pero está bueno saberlo. Es una forma conceptual de saber cómo los resultados pueden llegar a tener tal probabilidad, ¿no? Si tenemos como en casos como este, entonces podríamos decir que si nosotros queremos tomar valores que están comprendidos en estos números, ya sabemos que más o menos sería el 68, el 70%. Y lo mismo para los que le siguen, ¿no? Entonces saber esto reduce el error en el cálculo de probabilidades que están distribuidas
y que están dentro de estos intervalos.